Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están mirando esta transmisión. Gracias a Dios estamos aprendiendo acerca de esta serie, 7 acontecimientos venideros. Y en esta ocasión vamos a aprender la purificación universal. Les invito a que tomen la palabra de nuestro Dios y estén también puestos en pie. Y vamos a dar lectura a San Mateo en su capítulo 13, versículos del 1 al 3. Vuelvo a repetir, San Mateo capítulo 13, de los versículos del 1 al 3, y dice de la siguiente manera: y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto al mar, y se allegaron a él muchas gentes, y entrándose él en el barco se sentó, y todas las gentes estaban a la ribera, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el que siembra salió a sembrar. Así como están de pie, inclinando su rostro, cerrando también sus ojos, vamos a hacer una oración para que podamos descubrir acerca de esta purificación universal y que el Espíritu Santo de nuestro Dios sea el que nos guíe. Padre Celestial, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo muy amado, nos acercamos delante de tu presencia para darte las gracias, mi buen Señor, porque tú nos has amado, Padre de los cielos. Tú nos estás revelando también a través de tu Espíritu Santo, Señor, grandes acontecimientos que han de venir, pero que cada uno de nosotros podamos entenderlo, y para ello la guía de tu Espíritu Santo, para que todos nosotros podamos aprender hoy en este día, Padre de los cielos. Ayúdanos, guárdanos, usa mi vida, Padre Celestial, que sean entendibles cada una de las palabras, mi buen Señor, y que no sea yo el que hable, sino seas tú, divino pastor. Ayúdanos, Padre Celestial, pues sabemos, mi buen Señor, que cada uno de aquel que ve esa transmisión será de edificación para su vida espiritual. Muchas gracias, Señor, pues al saber que tú nos has de escuchar, te damos gracias por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Nosotros podemos ser personas las cuales pues llegan a confundir, a hablar de una mermelada o de una jalea. No cualquiera persona puede distinguir entre uno y otro. La mermelada es hecha con toda la fruta, a diferencia de la jalea que se hace con el jugo de la fruta. También es muy fácil confundir el cemento con el concreto. No cualquier persona puede ser sagaz para poder entender y saber cuál es la diferencia entre un componente y el otro. Pero el cemento es la mezcla que se endurece en un compuesto sólido, a diferencia del concreto, que es hecho de piedra triturada, roca, arena y cemento. Al parecer nosotros podemos solamente al ver, poder confundirnos entre uno y otro. De la misma manera sucede en algo en el cual nosotros podemos en cierta manera fallar a ojo humano al decir quiénes son buenos y quiénes son malos, quiénes son malos. El que escudriña los corazones, el que hace todas las cosas, el que sabe cómo está nuestra vida espiritual, solamente es nuestro Dios. Y bueno, para nosotros poder creer y para poder ver esta razón, es necesario que el Señor sea el que purifique, el que santifique, el que haga también esa separación, pero en este caso, esta purificación universal. Nosotros podemos encontrar aquí en San Mateo capítulo 13, el Señor nos da parábolas, y las cuales son 7 de ellas, en el cual nos da la referencia hacia el reino de los cielos. Una de ellas entonces nos enseña que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró en aquel campo y que a su tiempo entonces también hubo resultados. Pero entonces nosotros podemos ver que una parábola es una especie de alegoría que se presenta bajo la forma de una narración, relatando hechos o acontecimientos posibles, siempre con el objetivo de aclarar una o varias verdades importantes. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo en cada una de las enseñanzas hablaba por parábolas, y no era muy fácil explicar a qué es lo que se relacionaba aquella purificación universal. Por lo tanto, el Señor Jesucristo da enseñanzas de lo que los judíos en aquel entonces tenían, como por ejemplo que era aquel hombre que fue a sembrar. Y nosotros podemos ver aquí que hablar de purificación es quitar algo
de lo que es extraño, dejando en el ser y perfección que debe tener según su calidad. Es importante mencionar aquí que el Señor ha de purificar, ha de poner el estado en el cual nosotros nos encontrábamos de pureza, de santidad, y por lo tanto se debe de quitar toda aquella maldad que habita todavía en el corazón del hombre. Por lo tanto, nosotros podemos ver que desde el momento que Adán y Eva pecaron, la ruptura y la separación con nuestro Dios se ha hecho presente. Solamente el que nos purifica, el que nos llena, el que nos limpia de todo pecado, es entonces el Espíritu Santo de nuestro Dios. La sangre de nuestro Señor Jesucristo se hace presente, pero en este caso el Señor separará aquella maldad de aquellos que hacen y obran iniquidad y maldad, a aquellos que son verdaderamente justos. Y bueno, para llegar nosotros a ver una diferencia, para poder nosotros entender esto, el Señor Jesucristo nos muestra acerca de esta parábola indicios de lo que hace la palabra de nuestro Dios en la vida de todas las personas. Y vamos a dar lectura a lo que dice la palabra del Señor. Nos dice del versículo 4 en el capítulo 13 de San Mateo, que ya hemos dado lectura, dice así: y sembrando parte de la simiente, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol, se quemó y secóse, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y las ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30. Nosotros podemos ver en esta parábola que ese sembrador, de tal manera que ellos, a los cuales se les estaba refiriendo a esta parábola, era porque era algo habitual para ellos el ir a sembrar. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, de algo que es una profundidad, algo que no se puede comprender, lo lleva a un evento cotidiano para que todos aquellos que escuchen la enseñanza puedan aprender y pueda ser de fácil explicación lo que el Señor Jesucristo ha de decir. Y bueno, nosotros podemos ver aquí que en aquella parábola del sembrador es muy amplia y abarca la obra grande y gloriosa del evangelismo y de las misiones en todo el mundo. Hablar entonces nosotros de este sembrador se refiere a todos aquellos pastores, aquellos misioneros que van y predican la palabra del Señor por todos los lugares. El campo, nosotros sabemos que es toda la tierra, y cada uno de aquellos sembradores, cada uno de aquellos evangelistas, predicadores, misioneros, lo único que hacen es compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Y por lo tanto, el que va a hacer el resultado, el que va a hacer la obra, es el Espíritu Santo de nuestro Dios en la vida de las personas. Pero para ello nos da un ejemplo de aquellas personas, cómo es que reciben la palabra de Dios, cómo es que ellos atesoran la palabra de Dios, y nos muestra 4 claros ejemplos de estas personas. Y en el versículo 19 de este mismo capítulo nos está dando entonces la referencia, cuál es en sí a lo que se está refiriendo, y nos muestra la declaración de la parábola. Y en el versículo 19 nos dice de la siguiente manera: que las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios, pero se les es difícil, en algunos por incredulidad, algunos otros porque se cree que es fantaseoso, algunos otros cuando escuchan la palabra de nuestro Dios se es confuso y llegan a veces a dudar de lo que se les está exponiendo. De tal manera, eso es lo que nos está diciendo la palabra de nuestro Dios, que las semillas que cayeron en el camino, a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. La palabra de Dios nos está mostrando aquí que ese camino es seco y duro, que se expone la semilla a que cualquier ave se la coma. Las personas
Cada uno de nosotros siempre estamos expuestos a que el enemigo haga algo en contra de nuestra vida espiritual, pero para ello nos va a ayudar el Espíritu Santo de nuestro Dios. Para ello, en cada una de las oraciones nosotros tomamos fortaleza en nuestra vida espiritual para seguir avanzando. En los versículos 20 y 21 nos dice también la referencia, que es a lo que la explicación acerca de esta parábola. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en él. Entonces es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Podemos ver nosotros aquí, muy importante, que son todas aquellas personas que reciben el evangelio de Dios por medio ya sea de un milagro, porque estaban enfermos, porque Dios contestó la petición que tanto tenían de salir de drogadicción. Algunas otras personas se les presenta el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo abrazan, están un tiempo, quizás algunos meses, colaborando en la iglesia, quizás ya muchos hasta están candidatos al bautismo, pero en un momento dado donde pasaron una aflicción, quizás una enfermedad, también podemos nosotros ver que la escasez económica o alguna otra tendencia donde su vida espiritual no estuvo bien cimentada, es cuando todo ello, aquella semilla de estar muy bien y que fuera muy grande y muy bonita, todo ello se empieza a secar. ¿Por qué? Porque no tenía entonces raíz. Y nosotros podemos ver en este ejemplo que hay buena tierra arriba, pero abajo solamente está una piedra y no más. O sea que no lleva raíz, que solamente fue una emoción por la cual siguieron a Dios y no meramente por una convicción, de tal manera que ellos fallaron, que ellos se perdieron, que ellos no estaban seguros de su misma salvación y solamente fue por una emoción que ellos sintieron. A lo largo de la vida nosotros podemos aprender y observar de muchas personas que empiezan de esta manera, pero que el Señor nos guarde para no ser uno de ellos. En el versículo 22 nos dice de la siguiente manera: y aquel que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Podemos nosotros ver aquí que se refiere a todos aquellos que en algún momento estuvieron, pero quizás el trabajo fue el que empezó a abundar en su vida y poco a poco empezaron a dejar los cultos, poco a poco empezaron a dejar de ser participativos y entonces su trabajo fue la prioridad antes que Dios. Su trabajo fue ahora el primer lugar que ocupó su corazón y por tanto, por percibir ganancia en esta tierra, se olvidó de una ganancia que es mucho mejor, que es la eternal, la cual el Señor Jesucristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Podemos observar aquí, hermanos, que todas aquellas personas pues empiezan bien, pueden recibir un trabajo, pero en ese trabajo, hermanos, se estorba en las horas de servicio. Quizás también alguno de los hermanos empieza a trabajar los días domingo y primero en la mañana y deja de asistir a escuela dominical y posteriormente ya le cambian el turno o se extiende más y llegan a faltar también hasta Santa Cena. Entonces poco a poco aquellas personas, por el afán de este siglo, por obtener más, por bienes materiales, se olvidan de lo que el Señor Jesucristo nos ha prometido, que allá en el reino celestial nosotros tendremos todo lo que nosotros vamos a necesitar y que allá estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también nos dice en el versículo número 23 de este mismo capítulo: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 70, y otro a 30. Estos son cada uno de nosotros como cristianos, hermanos,
los cuales hemos recibido la palabra de nuestro Dios en nuestro corazón, la cual la hemos asimilado, la cual la hemos comprendido, que a pesar del afán del siglo, a pesar de las riquezas materiales, nosotros preferimos decirle al Señor: solamente susténtame con lo que es menester. Asimismo, nosotros cada día no somos como aquellos que se olvidan de la palabra o que no la entienden. Para ello, ser siempre estudiosos en nuestra vida devocional, ser siempre escudriñadores de la palabra de nuestro Dios, estar en oración, estar en comunión con Dios. Esa es la buena semilla. Cada uno de nosotros hemos sido sembrados en aquella buena tierra y por lo tanto cada uno puede dar fruto, y un fruto en abundante, porque si permanecemos en aquella buena tierra y si la raíz es profunda, aunque vengan problemas, aunque vengan enfermedades, dificultades a nuestra vida, sabemos que el Señor va a estar con nosotros como poderoso gigante. Y por lo tanto, hermanos, nos muestra esto, que alrededor de todo lo que hay en la iglesia, a ciencia cierta nosotros no podemos distinguir quién es cada uno de aquellas personas. El que escudriña los corazones, vuelvo a repetir, solamente es nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso el Señor también tiene que hacer una purificación, tiene que dar un estándar de mucha y de excelente calidad para todos aquellos que están en aquella buena tierra. Así como el sembrador, al ver la cosecha, separa a todo aquel maíz de los que son de buena calidad a los que son de pésima calidad, así el Señor también hará una purificación, una separación de aquellos que verdaderamente en su integridad espiritual guardaron esa confianza en nuestro Dios, y aquellos que solamente vivían de apariencia o que en definitiva se volvieron atrás y entonces hasta el Señor Jesucristo mismo negaron. Por lo tanto, se necesita una separación universal, pero esto no es que nosotros lo hagamos, esto no es de que nosotros digamos, pues aquella hermana, aquel hermano hace esto. No, no, no. El único que va a hacer eso es nuestro Señor y Salvador en aquel momento en el cual Él venga por su amada iglesia. Y también nosotros podemos observar que en algún momento nosotros hemos visto en la palabra de nuestro Dios alguna otra de estas parábolas, y en concerniente a ello, ahora viene la parábola de la cizaña. Aquí vemos dos sembradores, y esos dos sembradores, a diferencia de esta primera parábola, nos habla de Cristo y el diablo. Hay también dos semillas. Una representa la palabra de Dios y las enseñanzas de los hijos de Satanás. Dos cosechas maduras que están simultáneamente. Nosotros podemos observar aquí en San Mateo capítulo 13, de los versículos 24 al 13, que daré lectura para ustedes, y dice así: Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 70, y otro a 30. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo: no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo daré a los segadores: coged primero la cizaña y atad en él manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Podemos nosotros observar entonces que aquellos sembradores es Cristo nuestro Salvador y también el diablo. Entonces hay una buena semilla, la cual es la palabra de Dios, y también nosotros podemos observar en la
guiándonos de la parábola anterior, que cada uno de aquellos sembradores son cada uno de aquellos misioneros, evangelistas, pastores, la iglesia, los miembros en plena comunión, los cuales evangelizan, los cuales comparten, los cuales cada día están compartiendo la palabra de nuestro Dios a sus familiares, aquellos que están perdidos, aquellos que están en vicios, aquellos que están necesitados de la palabra de Dios. Cada uno de ellos son usados por Dios, y así entonces la palabra del Señor se propaga de tal manera que hasta el rincón más alejado de la tierra, ahí ha llegado la palabra de nuestro Dios. Podemos nosotros observar que en un principio fueron aquellos 12 apóstoles, y que también fueron aquellos 120, pero la iglesia no solamente estuvo estancada, sino empezó también a multiplicarse, 3,000, 5,000, y posteriormente la palabra de nuestro Dios iba avanzando en terreno, y por lo tanto cada una de aquellas persecuciones hacía que la iglesia se avivara más y siguiera predicando. Y a pesar de que la iglesia seguía en persecución, y aunque se decían ser cristianos, y aunque aunque lo negaran y podríamos decir de esa forma, se salvaran de aquella aniquilación, de aquella muerte, ellos no negaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes, cada uno aceptaba la palabra, la asimilaba, la vivía de tal forma que aún a pesar de dar su vida, ellos la daban sin importar que la perdieran aquí, porque ganarían allá en el reino celestial. Entonces nosotros podemos ver que a lo largo de la historia, durante todo ese imperio romano que estaba cautivado por grandes orgías, por pecados innumerables, por un deleite sexual muy depravado, donde eran también muy idólatras, y donde también tenían muchos dioses a los cuales reverenciaban, aún su misma ciencia, su misma sabiduría. Pero la palabra de Dios llegó a aquellos lugares. La palabra de Dios entonces fue propagada, y toda aquella oscuridad que se veía en aquel imperio romano fue cediendo poco a poco a través de la palabra de nuestro Dios. Conforme avanzaba la iglesia, también entonces avanzaba aquella palabra de nuestro Dios desde Jerusalén, desde Samaria, y como lo dice la palabra de nuestro Dios, hasta lo último de la tierra, de tal manera que ese imperio se fue llenando de la palabra de nuestro Dios. Pero también llegó un momento en el cual esa iglesia iba por un buen camino, pero a poco se fue apagando. Poco a poco ellos fueron dejando su vida espiritual, su vida de oración. Las falsas enseñanzas empezaron a surgir. Poco a poco todo se fue debilitando. El evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo, entonces lo fueron personas diluyendo. No es que el evangelio se esté diluyendo o no, sino que muchas personas, por satisfacer sus deseos, por satisfacer sus malos actuares, su comportamiento, empezaron a distorsionar la palabra de Dios, a llevar un evangelio ligero, a tener nuevas enseñanzas, nuevas revelaciones. Y todo aquel acontecimiento nosotros podemos ver que llegó un momento de oscuridad en aquella Edad Media, donde ese papado surgió y donde hubo una penumbra espiritual. Pero aún a pesar de todo ello, la palabra de Dios estaba presente. A pesar de todo ello, la palabra de nuestro Dios seguía latiendo, estaba dando luz a todos aquellos que verdaderamente estaban plantados en aquella buena tierra. Nos sigue entonces diciendo que nótese como en la primera parábola, la simiente es la palabra de Dios, y en la segunda es el fruto de aquella simiente que se ve con los hijos del reino, los que son nacidos de la palabra y comen de la palabra. Son los hijos de Dios, y los que escuchan la palabra del diablo siguen sus enseñanzas, y estos son hijos de él. La cizaña, hermanos, nosotros podemos distinguir que es un grano que es muy nocivo y que crece entre el trigo de las regiones de Palestina. Estos tienen una semejanza muy en abundante, que antes que broten los granos,
casi es imposible distinguir cuál es entre uno y la otra. Asimismo, también aquellos que han sido plantados en la palabra de Dios y aquellos que se asemejan ser cristianos, no es fácil distinguir entre una persona y otra, entre quién es espiritual y quién no es. Esto solamente lo conoce nuestro Señor, el Espíritu Santo de Dios, a través de aquellos que sella con su Espíritu Santo, que son propiedad de Él. Entonces Él puede determinar quién es quien le pertenece. Y aquí entonces nos sigue diciendo que los árabes no separan el trigo de la cizaña, sino es por medio de un aventador, y eso es después de que se trilla el trigo. Si se mezcla con el pan, entonces le causa al que come un gran vómito. Nosotros podemos ver aquí que es necesario que primeramente sea separada aquel trigo y aquella cizaña, pero esto lo hacen a través de un aventador. Quitan primero aquella cizaña y posteriormente el trigo. Si se consume tanto uno como otro en el pan, entonces esto es nocivo para el cuerpo porque se ingiere y de tal manera pues causa vómito para aquellas personas. Y nosotros podemos ver algo importante aquí, una enseñanza espiritual, en la cual Dios mismo nos muestra también en el libro de Apocalipsis que a todos aquellos que son tibios y que a pesar de que han escuchado la palabra de Dios, se fueron algunos nuevamente al mundo y otros no están completamente fervorosos en la palabra de nuestro Dios. A estos, de la misma manera, el Señor no puede digerirlos y de una forma figurada, de esa forma Él lo dice que los vomitaría de su boca. Algo de semejanza es en esto entre el trigo y la cizaña, que para el cuerpo humano es nocivo, y de tal manera nosotros podemos ver que se debe de hacer una purificación. Pero vuelvo a repetir, esto no es a consideración de nosotros, esto es lo que el Señor Jesucristo hará posteriormente en la vuelta que Él ha de hacer. También no nos toca entonces a nosotros separar esto. Y en el versículo 43 nos habla que es para el granero celestial. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces nosotros podemos ver que aquel trigo representa a la iglesia preparada, representa a la iglesia la cual estuvo en santidad, a la iglesia la cual permaneció fiel a nuestro Dios, que día a día se esforzaba, limpiaba sus vestiduras, se purificaba, pedía al Señor de su fortaleza en medio de la oración. Una iglesia la cual estaba avivada a través del calor del Espíritu Santo, y es ahí donde el Señor se muestra misericordioso de tal manera que nos acepta y somos aquel buen trigo. Pero todos aquellos son los malos, los cuales son los hijos del diablo, como lo muestra aquí en esta enseñanza, los cuales obran mal, los cuales también podemos ver que son personas que se descuidaron espiritualmente, fracasaron en la misión espiritual, y como todos aquellos hombres que no estuvieron en buena tierra, aquellos que les ganaron las riquezas terrenales, todos ellos entonces podemos ver que hacen las enseñanzas que el diablo les muestra y que las hagan. Pero sabemos que nosotros a la final trompeta, cada uno de nosotros también seremos arrebatados en las nubes y estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Y de tal manera nosotros podemos ver esta situación, que en medio de este tiempo, hermanos, hay mucha maldad. Y en medio de esa maldad, a pesar de nuestros grandes esfuerzos, no vamos a poder quitar de en medio de ello toda esta impureza. El único que lo va a hacer solamente es nuestro Señor Jesucristo. Añado a esto, hermanos, hay varias parábolas los cuales nos muestra en este libro de San Mateo en su capítulo 13. Algunas de estas parábolas aparecen en grupo en este capítulo 13, y las otras 4 de las cuales fueron pronunciadas a oídos de la muchedumbre, y 3 de ellas en privado a sus discípulos. Podemos ver una enseñanza más, que es el grano de mostaza, y esta se encuentra aquí mismo en este capítulo de los versículos 31 y 32.
Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que tomándolo alguno lo sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las simientes, mas cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Podemos nosotros ver aquí que el grano de mostaza es la iglesia haciéndose grande en el mundo. Podemos ver que la iglesia no empezó con una cantidad muy grande, sino con unos cuantos, de los cuales fueron los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, los primeros discípulos, los que aceptaron aquella buena palabra y por lo tanto empezaron a seguirle a Él, conocieron el Señor Jesucristo, mandó a algunos a predicar, y de tal manera cuando el Señor Jesucristo también ascendió, en aquellos 120 fue desbordado el poder del Espíritu Santo para que así ellos con confianza predicaran a todas partes. San Pedro se levanta con poder y con autoridad y 3,000 en aquella predicación se convierten. Posteriormente se predica nuevamente y 5,000 almas son ganadas para la gloria de nuestro bendito Salvador. De ser entonces personas que eran desconocidos y de que en algún momento no habían escuchado del Salvador del mundo, la iglesia, de ser tan pequeña y de abarcar solamente un poco de la región de Judea, entonces abarcó toda Europa, se empezó a propagar por los continentes hasta llegar también con nuestro continente americano. De una o de otra manera, Dios siempre está hablando a la vida de las personas para que se purifiquen, para que lleguen al conocimiento de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Al ser demasiado grande, así como aquella mostaza, como aquellos primeros discípulos, al propagarse, al ser grandes, abarcar a todo el mundo, hubo dificultades. Y bueno, estas aves del cielo se identifican como son los demonios de Satanás que posan en sus ramas. Eso quiere decir que desde ser pequeño de esa mostaza a un árbol muy grande, lo hace un simbolismo al decir que la iglesia, de ser pocos, ahora son muy grandes, que de tal manera abarca todo el mundo. Pero el diablo también hace estragos y lo vemos representado en esta parábola, que aquellas aves no son buenas, sino son los emisarios del diablo, los cuales hacen estrago, los cuales también imponen divisiones, falsas doctrinas, en donde nosotros podemos ver que la iglesia, de propagarse en una pureza espiritual, llega a ver en sus vestiduras manchas, las cuales llegan a perjudicar para que ellos puedan llegar al reino celestial. Nosotros, acompañado de ello, nos muestra otra parábola, que es la de la levadura, en el versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Llevando entonces esta cronología y asimismo este orden, la levadura es una sustancia utilizada para fermentar y levantar la masa. Y entonces nosotros podemos también aquí que esto es símbolo de corrupción, es el emblema de las doctrinas pecaminosas de la maldad. Entonces nosotros podemos ver que aquí, al decir de esta levadura, no es algo bueno, sino que así como nosotros tenemos que cuidarnos de la levadura del pecado, así también la iglesia debe de cuidarse de aquellas falsas doctrinas que de entre muchos empieza a surgir. Nosotros podemos ver que aún el mismo apóstol San Pablo reñía contra algunos porque estaban enseñando ciertas cosas, algunos otros con la circuncisión, algunos otros que ya la resurrección ya se había efectuado, y podemos ver que poco a poco todo ello, al ser una iglesia santa, muchos hombres empezaron a dar doctrinas erróneas. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que era a su parecer, que eran las revelaciones que supuestamente Dios les había dado. Otros porque era creencia de lo que él estaba pensando. Pero aquí nos está diciendo entonces que esto es hacia la corrupción y es un emblema de las doctrinas pecaminosas de la maldad. La ausencia de la levadura, entonces, hermanos, simboliza la palabra que Dios
nos muestra si esa palabra lleva levadura, entonces está mixturado, entonces ya hay algo que el hombre le ha puesto. La levadura entonces nos muestra que es algo que es corrompido, hermanos, y por lo tanto lo que aquí nosotros predicamos en nuestro amado movimiento solamente es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto es lo que cada uno de nosotros predicamos. No añadimos otra revelación, nosotros no añadimos otros libros, otras enseñanzas que se acoplen o que sean igual a la palabra de nuestro Dios. No, sabemos que la palabra de nuestro Dios es la verdad absoluta que ha sido revelada por nuestro Señor Jesucristo, que le fue dada a hombres inspirados por Dios por medio del Espíritu Santo, los cuales ellos escribieron para que cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual pudiéramos también tener esa misma confianza. En el versículo 44 nos dice: además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que viene y compra aquel campo. De tal manera que esta parábola nos asemeja a lo que el Señor Jesucristo nos quiso decir con aquel hombre que fue a sembrar. Esta persona que vio aquel tesoro escondido, podemos ver que son cada una de aquellas personas que conocen de la palabra de nuestro Dios, que conocen del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que aunado a eso lo ven como algo tan especial que no importa que se tengan que deshacer de todas las cosas que hay en esta tierra por ganar la vida eterna, por perseverar, por entonces tener vida espiritual, dejan todo a un lado y solamente siguen en pos de nuestro bendito Salvador. Esto aunado, hermanos, en los versículos 45 y 46 de este mismo capítulo, dice así: también el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta perla, hermanos, de gran precio es Cristo nuestro Salvador. En vez de ser hallada por casualidad, como en el caso anterior, que solamente fue porque lo halló, entonces es hallado por una cuyo negocio es el buscar semejantes tesoros. Pero en ambos casos, los interesados lo sacrifican todo por obtener eso que se considera como un gran valor. Nosotros podemos ver aquí entonces, hermanos, que esa perla del gran precio para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. El tener a Cristo en nuestro corazón representa todo en nuestra vida. Si Cristo está en nuestra vida, hay sanidad. Si Cristo está en nuestra vida, siempre habrá alimento en nuestra mesa. Si Cristo está en nuestra vida, no habrá ya más sobre nosotros condenación, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo tendremos vida eterna, tendremos comunión con nuestro Dios. Esa perla del gran precio, hermanos, es de una manera tan grande que vale mucho, pero muchas personas pueden llegar a pensar que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poca cosa, que ya se descuidaron espiritualmente, que el servir a Dios, que el venir a los servicios en el templo, el venir presentables, el participar de Santa Cena, lo ven como algo tan cotidiano y algo sin relevancia. Pero para todos nosotros, hermanos, que verdaderamente amamos y buscamos a Dios, sabemos que todo ello es cosa santa. Y por ser cosa santa, cada una de las cosas que se hacen en este templo, hermanos, con su debido respeto, todos nosotros tenemos que siempre participar de ello. Entonces, nos muestra aquí que la mostaza y la levadura muestran a los malos. No se refiere a los buenos, hermanos. Aquella parábola de la mostaza y de la levadura no simbolizan a aquellas personas que sean buenas, sino a los malos, a los que están en corrupción, a los que, a pesar de que la iglesia sea grande, pues hubo estragos porque escucharon doctrinas erróneas, porque a través de estas transmisiones también en estos tiempos nosotros podemos ver mucha información, mucha doctrina, muchos predicadores, y entonces empiezan a escuchar predicadores de un lado, de otro, y como no están firmes en la fe, porque tampoco leen la palabra de Dios, entonces empiezan a escuchar, a tomar de allá, a tomar de acá, y en el momento en el cual vienen a la casa de Dios quedan confundidos, porque entonces no saben qué creer, porque lo que escuchan del predicador,
porque lo que ustedes ven y alcanzan a escuchar, se les es incredulidad, se les es entonces que no puede ser cierto, o que el evangelio al cual están creyendo es algo en lo cual, pues, que ellos piensan que no es real, que aquí se es muy estricto y que la palabra de Dios no nos muestra esto. Pero entonces nosotros podemos ver que Dios no está aceptando ni algo mixturado en el evangelio, ni tampoco en nuestra vida espiritual. Los que adquieren el tesoro escondido y la perla del gran precio son los fieles en la iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos, somos fieles al venir siempre a la casa de Dios. Somos fieles porque guardamos la pura y santa doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Somos fieles, hermanos, porque en cada mañana, cada tarde, cada noche, estamos siempre en el sitio de la oración, porque no nos vamos allá al mundo, porque a pesar de todo lo que ha venido en nuestra vida espiritual, a pesar de los problemas, siempre Cristo está en nuestra vida. Entonces nosotros podemos ver en los últimos versículos de este capítulo 13, nos habla de esta última y grande parábola, que es la de la gran red. Y doy lectura para ustedes del versículo 47 al versículo 50 del capítulo de San Mateo 13. Dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a la red que, echada en la mar, coge de todas suertes de peces, la cual, estando llena, la sacaron a la orilla, y sentados cogieron lo bueno en vasos y lo malo echaron fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor representa el día de su venida, cuando purificará a su amada iglesia. El Señor Jesucristo, entonces nosotros podemos ver que en su venida Él hará una purificación. Él se llevará entonces a aquellos que verdaderamente confiaron en Dios, a los cuales hicieron su voluntad, a los cuales estuvieron siempre consagrados en nuestro Dios. Eliminará, quitará a todos que se rezagaron en el camino de nuestro Dios, quitará de en medio a todos los cuales fueron incrédulos, quitará a todos aquellos que hicieron perversidad, que hicieron maldad. Y entonces nosotros podemos ver que solo eso lo hará nuestro Señor Jesucristo en el día de su venida. El mar aquí es simbolizado del mundo y corresponde al campo de la parábola de la cizaña. La red tipifica la proclamación del evangelio, que busca todo tipo de personas. Entonces nosotros podemos ver aquí, hermanos, que el Señor Jesucristo, a través de estas analogías, a través de esta parábola, nos dice que el mar es símbolo de lo que es el mundo. Nosotros predicamos, hermanos, la palabra de Dios, pero es a cualquier tipo de persona de nuestro país, de Centroamérica, de Sudamérica, que si es de nuestra colonia, que si es de otra ciudad, a cada una de aquellas personas, sin distinción de raza, de creencia, de edad, se les predica la palabra de nuestro bendito Salvador, pero no todos la aceptan. No todos caen en esa red, en el poder del evangelio. No todos, hermanos, buscan la salvación de Dios. Y hay algunos que llegan a estar en esa red. Hay algunos que ya pertenecen en alguna iglesia, pero lamentablemente no están llevando una vida santificada. Y a través de que el Señor está otorgándoles del Espíritu Santo para su purificación, nosotros podemos ver que hacen caso omiso, donde no pueden llevar una vida consagrada a nuestro Dios. La red entonces es la proclamación del evangelio, hermanos, que nosotros buscamos a cualquier tipo de personas, donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros caminemos, donde quiera que nosotros andemos, hermanos. El deseo de todo cristiano, de cualquier siervo de Dios y de todo aquel que ama a Cristo, es que todas aquellas personas que están perdidas en el mundo lleguen al conocimiento del evangelio de nuestro Dios, lleguen a la salvación, la cual es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como crece la cizaña entre el trigo, así quedan también peces malos en la red.
en medio de los buenos. Entonces podemos ver aquí que hay muchas personas que han sido llamadas para conocer de Cristo. Hay personas que asisten, que se reúnen a un determinado grupo doctrinal. Personas que se reúnen también a escuchar los cultos en aniversarios, en las invitaciones en escuela bíblica de vacaciones. Pero poco a poco ellos van desertando y en algunos no se ve esa motivación, no se les ve ese amor para seguir a nuestro Dios. Pero habla entonces aquí que aquellos peces que echaron fuera son todos aquellos hermanos que lamentablemente en su vida espiritual no hubo un esfuerzo, o que a pesar de que ellos vivieron una vida en santidad, poco a poco empezaron a descuidarse espiritualmente. No nos toca a nosotros separarlos, sino este es el trabajo de Cristo. Nos lo dice aquí en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, de los versículos del 11 al 15, dice así: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Y aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que por su potencia sea el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. A pesar de que nosotros estamos aquí en la iglesia, hermanos, solamente el Señor conoce nuestra vida espiritual y nos conoce tal cual somos. Delante de Él todos estamos desnudos. Delante de Él nuestras obras, aunque aquí terrenalmente se pueden cubrir, delante de Dios todo está visible. Y nos muestra entonces que el que es injusto, sea injusto todavía, y el que esté sucio, ensúciese todavía. Pero todos aquellos hermanos que han guardado la palabra de Dios, que están plantados en aquella buena tierra, que su raíz no ha sido solamente temporal o superficial, sino que verdaderamente se ha arraigado y que está en esa buena tierra, debemos ser justos todavía, debemos de santificarnos, debemos de orar más cada día por aquellos que están perdidos, por aquellos que no conocen del evangelio. Nuestro trabajo es seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Nuestro trabajo como iglesia, a pesar de todo lo malo que hay en este mundo, debemos perseverar en hacer lo bueno. En esto se van a conocer quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. ¿Se necesita una purificación universal? Sí, pero hoy en este tiempo esa purificación viene a través del Espíritu Santo de Dios, que nos limpia, que carcome, que quita, que desmenuza, que tritura todo aquel pecado que en nuestra vida puede haber, el cual su Espíritu nos dota para la fortaleza de nuestra vida espiritual, nos llena cada día, somos purificados, somos alentados, y así nosotros poder llegar al reino celestial. Seamos como aquella buena semilla, seamos los sembradores, los cuales están yendo al campo, a todo el mundo, a predicar el evangelio. Seamos todos nosotros los que verdaderamente han encontrado esa perla del gran precio que es nuestro Señor Jesucristo, que la atesoremos, que valoremos el lugar en el cual nosotros estamos. Que no seamos como aquellos peces malos que en algún momento el Señor ha de depurar, y los cuales estarán en el horno de fuego que es allá en el infierno. Es necesario que cada uno de nosotros tomemos nuestro lugar, hermanos. Esa purificación universal ha de acontecer, pero antes de que llegue ello, el Señor Jesucristo está dando advertencia que Él viene para recompensar la labor que cada uno de nosotros hemos realizado. Sí, hermanos, al compartir la palabra de nuestro Dios, qué grande y maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de todo, y aún con dificultades, y aún de imperfecciones, el Señor nos ama, y aún así nos ha de recompensar la labor que cada uno de nosotros haremos. El Señor viene, hermanos, el Señor viene por su iglesia, y de esa misma forma también a su vuelta
Él entonces ha de dar esta purificación universal. Él entonces separará a los buenos de entre los malos. Él separará a los que verdaderamente, Él purificará a esa iglesia que estuvo sometida verdaderamente en nuestro Dios, y aquellos que lamentablemente recibieron las enseñanzas del diablo, que se descuidaron, que no estuvieron bien delante de Dios. Pero hoy el Señor nos está llamando a, antes de esa purificación universal, a una purificación en estos tiempos donde el Espíritu Santo de Dios nos llama hoy, en el cual nos está diciendo que Jesucristo se está acercando, que Él está a las puertas. Hoy el Señor está dando una oportunidad a todos aquellos que están siendo descuidados, aquellos que los afanes de la vida les están haciendo que en su vida espiritual estén muertos, aquellos que recibieron con alegría y con gozo y que dijeron: todo este año voy a ir a la casa de Dios, ahora sí me voy a bautizar, y que posteriormente solamente fue un entusiasmo y hoy ya no están, pero que en el día de hoy también están viendo esta transmisión. Hoy el Señor les hace ese llamado. Hoy quiere que no sean descuidados, sino que el día de hoy encuentren esa perla del gran precio. Y en estos momentos vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que el Señor sea con todos aquellos que han visto también esta transmisión. Y sabemos que el Señor ha de hacer esa purificación universal, pero así también en estos tiempos el Señor purifica a su iglesia, y que el Señor nos guarde para que en el momento en el cual suceda ese acontecimiento, nosotros participemos y seamos llevados al reino celestial, el cual nos ha prometido nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por Él, Padre celestial, podemos acercarnos a ti. Por Él cada uno de nosotros podemos glorificar tu nombre. Por Él cada uno, Señor, somos salvos de la ira que ha de venir. Por el Espíritu Santo de nuestro Dios podemos nosotros ser limpiados, mi buen Señor, y nuestra vida espiritual pueda estar bien contigo, Dios Todopoderoso. Hay algunos, Señor, que están caminando, Señor, por caminos perversos, que están, Señor, sometidos a doctrinas erróneas, Padre celestial, que la levadura ha estado en su vida, que se descuidaron, Padre celestial. Pero el día de hoy tú puedes limpiar, hoy puedes santificar, mi buen Señor, a tu iglesia para aquel momento glorioso en el cual se haga, mi buen Padre, esa purificación, Dios mío, universal, que ha de ser, Padre celestial, para toda la iglesia. Señor, mi buen Padre, seamos participantes, Padre celestial, y nos lleves, Dios mío, a tu reino celestial. Obra en grande manera. Mas habrá también algunos, mi buen Señor, que estarán vacilando todavía en su vida espiritual, que no están firmes todavía, Padre de los cielos. Pero el día de hoy tú puedes hacer grandes cosas. El día de hoy tú puedes hacer maravillas, mi buen Señor. Tú puedes tocarlos, Padre celestial. Para todos es la palabra, mi buen Padre. Para todos, mi buen Dios, porque tú no haces acepción de personas. Antes sabemos que la palabra, Señor, la puede, Padre celestial, recibir cualquiera, desde el más niño hasta el más grande. Te pedimos que tú nos uses, mi buen Dios, desde los simpatizantes, desde los miembros de iglesia, hasta tus siervos, mi buen Señor. Proclamemos, Dios mío, a todo el mundo que Jesucristo viene y que se es necesario, Dios mío, que se tengan buenos frutos. A su tiempo cada uno ha de segar, mi buen Señor, y también veremos que aquella cosecha tan abundante, cada uno de aquellos ángeles, Padre celestial, que son los que serán enviados por Cristo, mi buen Padre, para llevar a sí mismo, Dios mío, a todos aquellos que hicieron verdad, aquellos que estuvieron en juicio, aquellos todos, Padre celestial, que vivieron una vida en santidad. Muchas gracias, Padre celestial. Síguenos bendiciendo, síguenos ayudando, Dios Todopoderoso. Y al final de todo, Señor, tú has de recompensar la labor que cada uno, Señor, ha de hacer. Pues al saber que tú nos has bendecido, y que así, Padre celestial, sea de fortaleza esta enseñanza a cada uno, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.